Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Pues ya estamos aquí hoy martes, hoy día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes y nos encontramos aquí en estas transmisiones que hacemos en vivo desde esta red social, esperando que sean de bendición para sus vidas y que también edifiquen sus vidas, fortalezcan su fe y les ayuden cada día a tener ánimo y convicción de buscar al Señor con todo su corazón, acercarse a Él con confianza y buscar en Él respuestas para nuestras inquietudes, la fortaleza espiritual que necesitamos, la sanidad del alma que tanta falta nos hace y la restauración de nuestras vidas para que podamos ver una mejor condición de vida cada día. Pues aquí estamos, gracias a Dios. Hoy nos encontramos en esta transmisión en vivo y para mí es un gusto poder saludarles y encontrarnos aquí eh, en esta red social que por supuesto después descargamos este video, lo subimos a YouTube. Estamos viendo la posibilidad ya de hacer el vivo perdón, la transmisión en vivo desde YouTube y después poder conectar con Facebook y que se pueda hacer la transmisión así, a ver si de alguna manera nos ayuda a permanecer más tiempo activos o de alguna manera interactuar más con ustedes. A veces es difícil, a veces nos cuesta un poco de trabajo. No estamos buscando eh, otra cosa más que ser edificados y que haya una mayor interacción entre nosotros, que usted pueda preguntar, que pueda participar, que pueda estar con nosotros en estas transmisiones y sobre todo que pueda ser de edificación, porque de pronto esto se vuelve como solo un monólogo donde aquí exponemos la palabra, explicamos la palabra, pero no hay interacción. Y las dudas, las preguntas que ustedes pudieran tener pareciera que solamente quedan en un limbo donde no entramos o adentramos a resolver sus inquietudes, pero el propósito de estas transmisiones es podernos ayudar a crecer espiritualmente y encontrar en el Señor, encontrar en la palabra de Dios las respuestas a nuestras preguntas, crecer juntos espiritualmente y fortalecer nuestra fe, de manera que podamos ser testigos eficaces del conocimiento de la palabra de Dios, experimentando una vida transformada y renovándonos en la fe cada día, renovándonos en el entendimiento cada día a través de la palabra y que nuestro crecimiento espiritual sea visible, no solamente para los que están alrededor nuestro, sino nosotros podamos sentir la satisfacción de que de que estamos creciendo espiritualmente y que nuestras vidas están siendo transformadas. El propósito es acercarnos más a Dios, conocerle más a Él y también darlo a conocer a quienes aún no lo han conocido. Bueno, pues en ese propósito o en ese plan que tenemos en mente, pues estamos buscando encontrar la manera de hacer las transmisiones desde YouTube, que se queden ahí en YouTube y poder conectar con Facebook, porque sabemos que aquí en Facebook pues sí nos escuchan, sí nos siguen, pero para algunos es más complejo estar aquí en Facebook e interactuar. En cambio, YouTube tiene la posibilidad de tener una interacción más directa y una comunicación más directa. Claro, se requiere habilidad. La verdad es que no es algo sencillo estar interactuando, estar compartiendo las ideas y tener interacción con ustedes. Se los he comentado varias veces y lo que les agradezco mucho es que no haya tanta interacción, porque me pierdo en poder resolver sus preguntas, pero tampoco queremos cerrar el foro para que y que solamente sea yo hablando a todos ustedes y no haya una interacción. Queremos que haya una interacción, queremos tener interacción con ustedes y tener comunicación con ustedes para poder enriquecernos mutuamente en la palabra del Señor. Así es que, por lo pronto, muchas gracias a los que nos siguen desde aquí, a los vivos en Facebook, y buscaremos la manera de tener otras formas, otros medios, otras maneras de poder tener esa interacción con todos ustedes. Pero por lo pronto, gracias. Gracias por seguirnos aquí, por acompañarnos, gracias por estar al pendiente de estas transmisiones, por compartir, por comentar, por dejar su like, lo cual agradezco muchísimo de verdad y pido al Señor que les bendiga siempre. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Síganos en esta transmisión y vamos a ir a la palabra de Dios, si les parece. Que el Señor nos hable y nos bendiga en lo que Él quiere para nuestro corazón, esperando que el mensaje que hoy comparta con ustedes les edifique y les abra un panorama más amplio acerca de la salvación que tenemos por medio de Jesucristo.
Sabe, hay un pasaje en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, que me gustaría compartir con todos ustedes, que es el pie o el origen, lo que nos va a dar pauta para la enseñanza que quiero compartir con ustedes hoy. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 22. Si tienes tu Biblia a la mano y puedes leer el pasaje, el texto bíblico, adelante. Si no, toma nota, y si no, escucha lo que yo voy a leer, que está ahí en Mateo. Solamente damos la cita y pedimos que lo verifiques o que lo cheques o que lo leas en tu Biblia para que veas que está en la palabra de Dios y lo puedas seguir con nosotros en tu lectura. Dice la escritura así, Mateo capítulo 22, versículos 41 al 46. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Versículo 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. A mí me gusta esto en el sentido de lo que el Señor Jesús busca al confrontar a los que están ahí alrededor de él, en este caso a los fariseos, porque los fariseos se jactaban o presumían de saber las escrituras y sobre todo presumían de poner en práctica. Ellos decían que eran los únicos que ponían en práctica la palabra de Dios o la ley de Dios, y entonces ellos se adjudicaban el título de ser los más cuidadosos de la ley, los más obedientes a la ley de Dios. Y siempre cuestionaban a Jesús por juntarse con pecadores, con publicanos, se cuestionaban a Jesús por no guardar el sábado, aunque Jesús guardaba el sábado, pero lo cuestionaban por hacer milagros en el día sábado. Lo cuestionaban por el comportamiento de los discípulos, porque los discípulos comían, recogían espigas en el día sábado cuando la ley decía que no, de lavarse las manos, de los viajes que hacía tan largos en día sábado, en fin. El cuestionamiento de los fariseos hacia Jesús era por la observación que los fariseos tenían de la ley. Ellos creían ser cuidadosos de la ley, de observar correctamente la ley, de guardar los mandamientos de la ley, y siempre cuestionaban a Jesús. En este caso en particular, Jesús los cuestiona a ellos. Ellos siempre venían con una pregunta, ellos siempre venían con una crítica, ellos venían con una observación hacia Jesús para eh, tratar de demostrar que Jesús no era el Mesías, que Jesús no era realmente un maestro, que Jesús realmente no conocía la palabra. Y entonces siempre lo cuestionaban a él, venían con interrogantes, incluso comploteaban y hacían un complot para mandar gente a que cuestionaran a Jesús. Se acordarán cuando le preguntan a Jesús si debería de pagarse el diezmo y también pagar los impuestos al César. Y Jesús les responde, da a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y en fin, son los mismos fariseos que le traen a la mujer que fue encontrada en adulterio y le cuestionan a Jesús si la deben de apedrear o no por lo que acababa en la condición en la que acababan de encontrarla. Y entonces todos estos religiosos de aquel entonces buscaban ponerle trampas a Jesús, cuestionándolo para poner en evidencia si él sabía o no sabía, si ponía en práctica la ley o no. Y en este pasaje en particular, Jesús los cuestiona. Jesús cuestiona acerca de quién es el Cristo y les dice de quién es hijo el Cristo, de quién es hijo el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, el que traerá salvación a Israel. Ellos saben quién es el Cristo. Cuando Jesús se refiere al Cristo, ellos entienden a quién se está refiriendo. No es que la palabra Cristo, o Mesías o ungido acababa de surgir con Jesús. No, ya estaba profetizado acerca del Mesías, ya estaba profetizado acerca del Cristo, del ungido de Dios, el que traería libertad a Israel. Ya había sido anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, ya había sido declarado lo que iba a hacer, cómo iba a liberar al pueblo, etcétera, etcétera. Entonces ellos saben, no les está preguntando de algo que no saben, les está cuestionando para poner en claro de quién era hijo el Cristo.
Y entonces ellos inmediatamente, y sin dudarlo, porque las profecías así lo estipulan, ellos dicen de David, de nuestro rey, o sea, es de la casa de David, porque la promesa es para David y la promesa del Mesías es hacia David y del reino que iba a perdurar a través de David, del reino que no iba a ser derrotado, destruido, sino que iba a ser para siempre, en fin. eh, Todas las profecías enseñan y desmenuzan que la descendencia, o más bien la ascendencia del Mesías, del Cristo, llega hasta David. Por supuesto, David sabemos que es de la casa de Abraham. Por supuesto, sabemos que viene de la descendencia de Abraham y llega hasta David como parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham también. Entonces, hasta ahí todo bien. Jesús les dice, ok, no se equivocaron, es hijo de David, están en lo correcto, pero entonces, si es hijo de David, ¿por qué David le llama Señor o mi Señor? Si se supone que el hijo es después del padre, el hijo no nace antes que el padre, al contrario, el hijo es descendencia natural del padre, es lo obvio. Entonces se piensa que el Cristo, el Mesías, tendría que ser descendiente de David y por lo tanto menor que David. Pero la observación que hace Jesús es para que ellos pongan atención acerca de cómo es este Cristo, cómo es este Mesías. No es como ellos se lo imaginan, no es como ellos pensaban que debería de ser, sino en los términos y bajo el fundamento de lo que Dios mismo estableció a través de este Mesías, a través de este Cristo. Y entonces dice, aquí en donde leímos, en Mateo, dice Mateo capítulo 22, versículo 43, Él les dijo, pues como David, pues como David en el Espíritu le llama Señor, refiriéndose al Cristo, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta profecía que da David es acerca del Mesías, es acerca del Cristo, y está hablando de la condición en la que este Mesías se encontraba o en el que este Mesías se manifestaría. Y eso lo puedes ver en el Salmo 110, no es el punto en que quiero centrarme ahora, pero es parte de lo que estaba escrito y profetizado acerca del Cristo. ¿Por qué es importante esto para ti y para mí? Porque una de las cosas que genera mucho conflicto para la iglesia hoy en día, para los que creemos en Dios, una de las cosas que genera inquietud en el corazón es qué tipo de iglesia somos, a quién pertenecemos, cuál es el sacerdocio que fue establecido para nosotros, cómo es que nosotros podemos acercarnos a Dios y no tenemos que cumplir con los rituales, con la liturgia, con la religión que los judíos practican, porque nosotros sí somos parte del pueblo de Dios, somos agregados, somos añadidos, somos parte de ese propósito divino, de la eternidad, del diseño de Dios para salvación en la eternidad de nuestras vidas. ¿Y cómo es que nosotros tenemos parte de ello? Bueno, este cumplimiento o esta parte del sacerdocio que se cumple en nosotros, este llamado de parte de Dios, tiene cumplimiento en Cristo, precisamente en el Mesías, en nuestro Señor Jesucristo. Y aunque los fariseos en aquel momento no lo entendieron y no asimilaron el porqué, para nosotros las explicaciones que vienen en los evangelios y posteriormente en el libro de los Hechos y posteriormente en las cartas del Nuevo Testamento, toda esta explicación y todo este bagaje, toda esta información que nos comparte Pablo, que nos comparte el apóstol Pedro, el apóstol Juan, en el Nuevo Testamento nos dan mayor claridad y lo que dice los evangelios nos dan mayor claridad de cómo se cumple en nuestro Señor Jesucristo lo que ya había sido dicho. No es que apenas Dios se la está ingeniando o apenas Dios está diseñando cómo tiene que suceder o cómo tiene que pasar el cumplimiento para la salvación de toda la humanidad, sino que Dios ya en su perfecto diseño ya había establecido cómo podría ser o cómo sucedería el hecho de nuestra salvación y que podríamos nosotros tener acceso a esa salvación tan grande. Por eso dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, si puedes abrir tu Biblia, en el capítulo 8, un saludo para todos, Dios les bendiga, qué bueno que andan por aquí. Eh, Hoy va a ser más una enseñanza que una predicación, es decir, vamos a apelar más hoy a la enseñanza, al proceso magisterial, a la información que nos pueda ayudar a que nos quede claro cuál es
nuestra posición en Cristo y por qué nosotros estamos en un sacerdocio del cual el apóstol Pedro dice que somos nación santa, real sacerdocio, en donde entramos como parte de esos sacerdotes que hoy tenemos, que hoy podemos orar, que hoy tú puedes levantar un altar de adoración y exaltar al Señor ahí en tu habitación, en tu casa, en la sala de tu casa, con tu familia. ¿Cómo puedes tú presentar tus ofrendas, tus sacrificios de alabanza? ¿Cómo puedes presentar la intercesión por algún ser querido y poder interceder delante de Dios a favor de alguien? ¿Y cómo podemos nosotros, siendo gentiles, siendo no judíos, para poder participar de ese privilegio de acercarnos a Dios? Y además, ¿por qué es que podemos acercarnos a Dios? En el libro de Romanos, en el capítulo 8, ese es el propósito de lo que Dios ha hablado para nosotros. Es tú y yo, hoy podemos ser sacerdotes delante de Dios y nuestro servicio al Señor como sacerdotes, no porque traigamos túnicas, no porque traigamos atuendo sacerdotal, no porque seamos de la descendencia sacerdotal, ni tampoco porque nos han dado o se nos ha hecho pasar por un ritual para que podamos ser sacerdotes delante del Señor y hacer intercesión y hacer alabanza y hacer sacrificio y hacer lo que sea pertinente y necesario para poder presentar una necesidad o clamar por una necesidad o esperar de parte del Señor una respuesta como si mereciéramos recibir esa respuesta. Y es precisamente lo que establece nuestro Señor Jesucristo como principio para que podamos nosotros tener acceso al trono de Dios y presentarnos como sacerdotes, que es lo que dice Pedro, que ya dije hace un momento, que está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, por ahí del versículo 9, el apóstol Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Cómo es que esto tiene cumplimiento para nosotros? ¿Cómo es que esto es posible? ¿Acaso hemos cumplido con toda la liturgia, con todo el sacrificio, con todos los rituales para poder ser esa nación santa, ese real sacerdocio? ¿O cómo es que sucedió esto? ¿Cómo es que podemos participar de ello con libertad? Bueno, en Romanos capítulo 8, les había dicho, Romanos capítulo 8, versículo 34, dice lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que resucitó, Él es el que está a la diestra de Dios. Lo que mencionaba hace un momento en el Salmo 110, vamos a leerlo para que no perdamos de pista qué es lo que nos está diciendo qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí en Romanos. ¿Por qué el apóstol Pablo cita este punto o esta explicación de que Cristo está a la diestra del Padre? ¿De dónde se saca Pablo este fundamento o esta enseñanza si no está en el Antiguo Testamento o si no había sido declarado en el Antiguo Testamento? Bueno, pues en el Antiguo Testamento David escribe un salmo profético acerca del Mesías y dice en el Salmo 110, te leo el pasaje, dice, Jehová dijo a mi Señor, es David el que lo está diciendo. Recuerden que el Señor Jesús se los dijo a los fariseos, lo acabamos de leer ahí en Mateo, y Jesús le dice a los fariseos, ¿cómo David, siendo el padre del Cristo o del Mesías, de donde iba a venir el Mesías, cómo es que el mismo David le llama Señor a su hijo? Si no podría ser, eso no es lógico en el sentido de la enseñanza y la tradición y la cultura hebrea. No tiene sentido porque David le llamaría hijo a su Señor. Sin embargo, aquí David nos explica, dice el Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que se ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí esto es importante porque para el tiempo de David,
Para el tiempo de David ya se había establecido la ley de Moisés, y ya en la ley de Moisés ya se había establecido cómo sería el sacerdocio que guiaría y que instruiría y que enseñaría al pueblo de Israel para acercarse a Dios. Ya David mismo conoce, David mismo sabe cómo es que esto tiene que ser, cómo tiene que suceder el sacerdocio, el mismo cuando restablece el tabernáculo y para adorar al Señor, él sabe que él no puede, de hecho aprendió a la mala, porque la primera vez que intenta traer el arca del pacto a Jerusalén, pierde uno de sus mejores guerreros por causa de hacerlo equivocadamente. Así es que tiene que detenerse, tiene que consultar cómo se tiene que hacer y recurre al sacerdocio que Dios había establecido desde Aarón en la casa de Leví para que se traslade el arca del pacto hasta Jerusalén. Él aprendió de mala manera, o bueno, a la mala, como decimos aquí en México, a través de un error, de una equivocación, pero aprende que el sacerdocio que Dios estableció para todas las cuestiones litúrgicas, para todas las cuestiones religiosas de la casa de Dios, estaba el sacerdocio. Pero aquí David escribe que el sacerdote, el Hijo de Dios, el que estaba sentado a la diestra del Padre, el que ejercería dominio sobre todas las cosas y brillaría con tal esplendor entre todas las cosas, que vendría el pueblo voluntariamente a él, a adorarle, a servirle, a seguirle. Este sacerdote no era de la casa, no era un sacerdocio de la casa de Aarón, sino era un sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec. Y no solamente eso, dice David que Dios juró que este sacerdocio así sería y que el cumplimiento de esta promesa o el cumplimiento de esta visión que está teniendo David acerca del sacerdote, Dios mismo está jurando que así debería de ser y así debería cumplirse. Entonces, cuando nosotros escuchamos en Romanos, que acabamos de leer, en Romanos capítulo 8, y ya me perdí, aquí, versículo 34, perdón, se me perdió el texto. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El apóstol Pablo tiene clarísimo que nuestro Señor Jesucristo, además del testimonio que dejó en vida para dar testimonio de la salvación a todos nosotros, los que hemos creído, los que nos hemos acercado al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, hemos tenido acceso a la salvación por lo que Jesucristo hizo. Ahora, el apóstol Pablo dice, ¿quién nos puede condenar? ¿Quién puede condenarnos acerca de lo que somos y de lo que hacemos? Si es Cristo el que nos redimió, si es Cristo el que nos perdonó, si es Cristo el que da vida a aquellos que le buscan y que se arrepienten de su vieja manera de vivir y que ahora tenemos, por medio del Cristo, tenemos acceso al Padre, porque dice el mismo Pablo, es el mismo Cristo el que intercede por nosotros, el que intercede por nosotros delante del Padre y que nosotros podemos presentarnos delante del Padre para eso precisamente, para encontrarnos con nuestro Señor, para encontrarnos con Jesús primeramente para salvación y con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, esto es importantísimo, porque una de las cosas que le pasa al creyente es que siente que cuando peca ya no tiene más oportunidad, ya no hay más que hacer por su vida. Es un pecador, es un hipócrita, es un falso, está alejado de Dios, le ha fallado al Señor, no merece que nadie lo mire, ni los ángeles, ya casi ni si queremos que nos miren ni los demonios, porque somos de lo peor, no vayamos a hacerle, no vayamos a contaminar a los demonios, porque somos tan malos, porque nos creemos indignos o nos pensamos indignos de lo que Jesús hizo por nosotros. Pero es precisamente esto, es precisamente lo que está explicando el apóstol Pablo en este pasaje, que no estamos solos, que cuando tú pecas, cuando dudas, cuando enfrentas dificultades, Jesús está ahí, no viajando por el universo, no en un mundo astral, no en un mundo de dimensiones donde te tienes que encontrar, no, Jesús está a la diestra del Padre y está ahí, como dice Pablo, intercediendo por nosotros. Él está a la diestra del Padre pidiéndole al Padre
que extienda su misericordia, que extienda su, su manto de favor, que su justicia sea a favor nuestro, que Él nos cobije con sus alas, que no estemos desamparados, que no estemos huérfanos, que no estemos olvidados. El Señor Jesús está intercediendo por nosotros. No es un juez distante. Jesús no es un juez distante, no es un sacerdote ajeno a nosotros que nos mira con desdén porque no somos dignos. Es un sacerdote compasivo que entiende nuestras debilidades. Mire, perdón si me voy un poco rápido en los textos bíblicos, pero quiero llevarle a algo, quiero dejar claro cuál es el tipo de relación que nosotros tenemos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Hebreos, yéndonos un poquito a Hebreos, dice la palabra del Señor en el capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero, dice el escritor de Hebreos, pero sin pecado. Es decir, el sacerdote que hoy tenemos es un sacerdocio diferente, es un sacerdote que intercede por nosotros, como lo acabamos de ver en Romanos, pero que no intercede por nosotros por lástima, intercede por nosotros porque entiende las debilidades en las que nosotros nos encontramos. Cuando Jesús le dice a los discípulos, en este mundo tendréis aflicción, no lo dice como una amenaza, no le está diciendo amenazándolos, diciendo, pero les va a ir mal, por seguirme a mí, por creer en mí, por buscarme a mí, les va a ir mal porque este mundo está contra ustedes. No es una amenaza, hermano. Es un señalamiento, no es una advertencia de peligro, 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 alerta, alerta. No, es una declaración que nos pone a nosotros en aviso de las cosas que vamos a enfrentar, pero no para debilitarnos, no para asustarnos, no para que vivamos con miedo. Por eso el mismo Señor Jesús dice, en este mundo tendréis aflicción, pero no teman. Yo ya vencí al mundo. Jesús nos está diciendo, este asunto es complicado. La situación por la que ustedes van a pasar, yo ya lo entiendo y lo sé porque he estado en este mundo y sé lo que es este mundo. Entiendo lo que pasa en este mundo. Entiendo cómo las tentaciones están a la orden del día, cómo los problemas surgen, cómo los afanes y las ansiedades están tocando a la puerta de tu corazón todo el tiempo. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesús cuando habla de la ansiedad, cuando habla del afán, ahí en Mateo, el Señor Jesús dice... el Señor conoce de qué tenéis necesidad, dice en Mateo. Y no dice, no estén afanosos, no se afanen por el día de mañana, cada día tenga su propio mal. El Señor, el Padre sabe de qué tienes necesidad. El Señor sabe que necesitas alimento, que necesitas vestido. No se afanen. El Señor Jesús lo vio. Él estaba en carne y sangre en este mundo y sabía que su cuerpo necesitaba comer, aunque no se la pasaba comiendo. Sin embargo, le llamaban comelón y glotón y bebedor de vino, los que lo criticaban, porque lo veían comer y beber vino y decían, es que este es un comedor y bebedor de vino. Tanto que Jesús les tiene que decir, cuando Juan vino y no comía ni bebía vino, lo criticaban. Y yo que vengo y como y bebo vino, ustedes me critican. O sea, a ustedes nada les gusta. Pero no es porque nada les gusta, es porque solamente quieren fastidiar aquello que no entienden y aquello que ustedes no alcanzan a asimilar y aceptar como voluntad del Padre. Y entonces nosotros, el mismo Señor Jesús, que conoce todas las circunstancias, que conoce los afanes de este mundo, que conoce las ansiedades que este mundo provoca, los males que este mundo tiene, el Señor Jesús dice, no teman, yo ya vencí al mundo. Entonces tenemos un sacerdote, que acabamos de leer ahí en Hebreos capítulo 4, que intercede por nosotros, pero que conoce las circunstancias en las que nosotros nos encontramos. Hermano, el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro sacerdote que intercede por nosotros, conoce cuáles son tus debilidades, conoce cuáles son tus afanes. Él conoce qué es lo que te preocupa. ¿Te preocupan tus hijos? ¿Te preocupa tu matrimonio? ¿Te preocupa tu trabajo? ¿Te preocupa tu negocio? ¿Tus finanzas? ¿Tu economía? ¿Qué es lo que te preocupa? El Señor Jesús lo conoce y Él intercede por nosotros. Y entonces, cuando recordarán ustedes cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y van atravesando el desierto, llega un momento que el pueblo de Israel empieza a quejarse y le dicen a Moisés, ay, oye, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Ya estábamos muy bien.
Comíamos raíces, comíamos cardos, comíamos rábanos, cebollas y comíamos cosas así que no eran muy bonitas, pero estábamos muy a gusto. Teníamos donde nos sepultaran, hay un pedacito de tierra debajo del tabique que trabajamos, pero teníamos donde fuéramos sepultados. Pero tú nos traes al desierto, a morir en el desierto, donde no tenemos donde ser sepultados. Nos traes a comer cualquier cosa, ya se nos acabaron las tortas y ahora comemos maná todos los días, queremos carnita. O cuando se les acaba el agua, empiezan a quejarse y decir, nos vamos a morir de sed. Y mire, ellos se quejaban tanto o estaban tan quejumbrosos de la situación que tuvo que pasar 40 años para que toda esa generación quejumbrosa se quedara en el desierto. Los que entraron a la tierra prometida son los que salieron de menos de 20 años de Egipto. Toda una generación, menores de 20 años, más los que se engendraron ahí en los 40 años del desierto, fueron los que entraron a la tierra prometida. Toda la generación quejumbrosa, la generación que no entendía el propósito de Dios, que no tenía la fe suficiente para creer lo que Dios iba a hacer con ellos, se quedaron en el desierto. Ahora, tú y yo, tú y yo también nos quejamos. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que te quejas? Te quejas porque no hay que comer, porque no hay que vestir, porque traes la misma ropa de siempre, porque no te puedes ir de vacaciones, te quejas porque tienes problemas con tus hijos, te quejas porque tienes problemas en el trabajo. Y no estoy diciendo que te quejes si te quejas, estoy diciendo que nos quejamos por las cosas que vivimos, nos quejamos por las cosas que pasan, nos quejamos por aquello que enfrentamos. Bueno, si fuera la condición ahora del sacerdocio que tenemos ahora, fuera la misma condición del sacerdocio de esa generación que tuvo un sacerdocio de acuerdo al orden de Aarón y a la casa de Leví, si tuviéramos un sacerdocio como ese, seguramente nos quedábamos en el desierto y nos quedaremos en la misma condición de la que nos quejamos. Pero hoy nuestro sacerdote, que es un sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, diferente al sacerdocio de la casa de Leví, que conoce, como acabamos de leer en Hebreos 4, capítulo 4, versículo 15, que acabamos de leer, que ese sacerdote conoce nuestras debilidades, conoce por qué nos quejamos, conoce por qué a veces nos asustamos tan fácilmente por una situación por la que estemos pasando. Él conoce la situación en la que nos encontramos y conoce también em, conoce también la situación por la que estamos pasando y conoce la situación en la que nos encontramos en cada momento o en cada día que Él intercede por nosotros. Él sabe cuáles son tus debilidades, Él conoce cuáles son tus flaquezas, Él conoce dónde te falta la fe, dónde nos falta el deseo de perseverar, Él conoce y aún así intercede por nosotros. Ahora, es importante que entendamos nosotros que esa intercesión que está haciendo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, nosotros tenemos que hacer caso a ello. Tenemos que escuchar la voz del sacerdote. Porque si el sacerdote intercede por nosotros, si nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros, pero a nosotros no nos importa lo que Jesús haga, pues entonces ¿para qué intercedería por nosotros? Nosotros entendemos que ahora queda claro, el Señor Jesús intercede por nosotros como sumo sacerdote que es delante del Padre para pedir, para suplicar por nosotros. Entonces nosotros escuchamos lo que ese sacerdote tiene que decirnos. Y escuchamos la indicación, escuchamos la instrucción, escuchamos el mandato que ese sacerdote pone para nosotros. Espero estarme explicando. Ok, dice en Hebreos, capítulo también, en Hebreos, déjenme responder este mensaje. Eh, ok, perdón, es que mañana nos toca entregar información y me están pidiendo de mi trabajo, como saben. Entonces, me toca entregar informe y me estaban pidiendo algo por parte del trabajo, así es que, perdón por esa pausa que tenía que responder. Normalmente cierro el WhatsApp para que no me interrumpan, pero por error lo dejé abierto y me identificaron que estaba en línea y me mandaron mensaje. Ok, vamos a Hebreos otra vez. Leímos Hebreos 4, vamos a Hebreos, pero ahora un poquito más adelante
un poquito más adelantito, ahí en Hebreos capítulo 7. Si puedes abrir tu Biblia en Hebreos capítulo 7, dice Hebreos capítulo 7 en el versículo 25, lo siguiente. Por lo cual puede también salvar, está hablando del sacerdote, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es importante, mire, uno piensa, yo he escuchado cristianos que hacen oraciones o que piden intercesión a otros, a pastores, a líderes, les piden, ¿puede orar por mí? Es que, ¿qué tal que si Dios está muy ocupado para atender mi necesidad? ¿Qué tal que si Dios tiene cosas más importantes como ayudar a los niños con hambre en África o detener una guerra en Medio Oriente y mi petición solamente se trata de pues que me ayude mañana en el trabajo porque no quiero tener problemas? Y Dios no va a atender mi oración porque mi oración es insignificante, mi oración es simple, sencilla. Mientras hay tantas necesidades en el mundo, hay tantos problemas en el mundo que lo mío no tiene razón de ser, de por qué elevarlo en una oración. Eh, Fíjense, nos equivocamos en la manera de concebir el sacerdocio de Jesús, que pensamos que Jesús está limitado a la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos. Es decir, Jesús no puede atender todas las necesidades y todas las peticiones que le hacemos a Él como sacerdote, que le suplicamos que interceda por nosotros delante del Padre y que le pedimos que Él sea a favor nuestro. Tal pareciera que Jesús está limitado a una capacidad de atender un problema por momento. Entonces hay problemas más importantes que atender mi oración. Ese es un problema de concepción nuestro, no es un problema del Señor. El Señor es capaz, Él puede salvarnos perpetuamente y atender nuestra necesidad, ayudarnos perpetuamente, dice la palabra. Eh, Esta palabra que usa, la usa, es como si usáramos la palabra completamente, perfectamente. Es decir, no hay manera en que el Señor nos pueda fallar por causa de que tiene cosas más importantes que atender. Ustedes lo acaban de ver en estos minutos que acaban de pasar. Yo, como ser humano, estoy hablando aquí con ustedes, pero estoy recibiendo un mensaje ahora mismo de mi trabajo, y entonces ese mensaje yo tengo que parar mi atención que estoy teniendo en esta conversación, en esta enseñanza que le estoy compartiendo, tengo que parar esa conversación y contestar un mensaje, porque no tengo la capacidad de atender las dos cosas al mismo tiempo. Mi cerebro, mi capacidad de escritura no puede procesar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces tuve que pausar mis palabras aquí con ustedes y responder a un mensaje a través de WhatsApp. Y cuando a ustedes les pasa eso, creemos que a Jesús le pasa lo mismo. Creemos que a Jesús le pasa que para poder atender tu necesidad debe dejar de atender los problemas en el mundo. Debe dejar de atender la oración de una mamá que está intercediendo por su hijo en el hospital para que lo ayude a salvarlo o a que se restaure. Y entonces si yo lo interrumpo, si yo interrumpo a Jesús con mis problemas sencillitos, entonces la mamá va a padecer o va a sufrir alguna pérdida importante por causa que yo distraje a Jesús. De verdad, no podemos pensar de esa manera. Estamos pensando que Jesús tiene una capacidad limitada como la nuestra, pero Jesús no tiene una capacidad limitada como la nuestra. Jesús es todopoderoso. Él es el Señor. Y Él está sentado a la diestra del Padre. Y entonces Él puede atender tu necesidad, salvar tu vida perpetuamente, completamente, perfectamente, para siempre. Tu salvación no es temporal. Tu relación con Jesús no debe de ser temporal. No debes de enfocarla a un trato temporal. Es decir, a Jesús lo atiendo de las 6 de la mañana a las 6:30 porque es la hora que oro. Y a esa hora podemos platicar él y yo. Y después otra vez, cuando voy a comer, vuelvo a dedicarle 10 minutos y entonces ahí volvemos a tener relación Jesús y yo en esos 10 minutos que voy a orar por los alimentos. Y en la noche, cuando ya me voy a dormir, vuelvo a atender a Jesús otra media hora, otra hora que me voy a dedicar a orar o a leer la palabra. Y entonces Jesús y yo tenemos comunicación temporalmente otra vez otra hora. Hermano, Jesús no tiene una relación temporal contigo.
Jesús no está limitado al tiempo que tú le puedas dedicar para aceptar el compromiso que tiene contigo de darte salvación, de darte vida eterna, de darte una relación y un acceso al Padre cada vez que lo necesitas. No está sujetado a una situación de tiempo. Él te salva para siempre. Él tiene tu salvación segura. Él tiene una relación contigo permanente. Él es nuestro sumo sacerdote. Y Él está para salvarnos, para atendernos, para escucharnos perpetuamente, completamente. ¿Se da cuenta cómo el tipo de sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es diferente? Cuando la Biblia le llama, o el mismo David en el Salmo 110 que leímos, o cuando lo leímos en Romanos, o ahorita que lo estamos leyendo en Hebreos, el sacerdocio de Jesús es diferente porque no está limitado a la condición que el sacerdocio de Aarón o de la casa de Leví tenían en su momento. El sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Leví era un sacerdocio que Dios estableció para el tiempo preciso en el que se estaban encontrando o en el que se encontraban la nación de Israel o el pueblo de Dios, y que necesitaban mantener esa relación o llevar esa relación con Dios por medio del sacerdocio, por medio de este sacerdocio que se había establecido, que era el sacrificio, las fechas, las temporadas, las fiestas. Entonces, a través de esos tiempos específicos y de esos momentos que Dios había determinado en las cuales se debería de celebrar la fiesta, aunque el tabernáculo debería estar abierto las 24 horas del día, porque había fuego, para eso estaban los sacerdotes, para cuidar el altar y que el fuego no se apagara. Por eso se establecía un sacerdocio para que hubiera intercesiones frecuentemente, pero había tiempos específicos. Y si nosotros creemos que el tipo de relación que tenemos hoy con el Padre a través de nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, es igual que en el tiempo de Aarón, que en el tiempo de Leví, que en el tiempo de Moisés, donde había tiempos específicos para relacionarse con Dios, estamos equivocados. Lo que sabemos y lo que entendemos tú y yo es que nuestra relación con el Padre es permanente, permanente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque mire, ahí mismo en Hebreos, perdón, voy a tener que regresar unos versículos. En el versículo 18 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Versículo 19, pues nada, perdón, eh, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Estoy leyendo ahí Hebreos 7, ahora versículo 19. Dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que es lo que leímos en el Salmo 110. ¿Qué quiero decir con estos versículos que acabamos de leer? Mire, podemos acercarnos a Dios con confianza. La permanencia del sacerdocio de Jesús, la introducción que tenemos a una mejor esperanza por medio de nuestro Señor Jesucristo para acercarnos al Padre es permanente. No fue una esperanza limitada o no fue una acción para temporadas, para ciertos horarios. Es una acción permanente, como leíamos, perpetuamente, completamente, perfectamente, sí, para siempre. Ese es el tipo de sacerdocio que nosotros tenemos delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, bajo ningún antiguo pacto, en el sacerdocio de Leví, en el sacerdocio de Aarón, eh, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, y era por instrucción, por el ungimiento que Moisés hizo para los primeros sacerdotes, Aarón y sus hijos, y después ellos ungieron a los demás sacerdotes, y así generacionalmente se iba transmitiendo el sacerdocio. En cambio, para el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, el que juró perpetuamente, el que juró que sería para siempre, fue el mismo Dios acerca del sacerdocio de Jesús. Lo acabamos de leer. Todos los creyentes podemos acercarnos a Dios. Todos aquellos que creemos en Jesús podemos acercarnos a Dios directamente porque tenemos un sumo sacerdote perfecto que abrió el camino para poder acceder al Padre.
lea en el versículo, ahí donde leímos, en el capítulo 4, ahora el versículo 16, dice: acerquémonos pues, estoy en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, es decir, tú y yo podemos acercarnos a Dios confiadamente, podemos venir a Dios confiadamente para encontrar relación, comunión, acercamiento, respuesta, intercesión, petición delante del Padre, porque tenemos un sumo sacerdote que está delante del Padre permanentemente, a la diestra del Padre. No está, no es que viene a ratitos, como los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Jesús está permanentemente a la diestra del Padre y está ahí para siempre, perpetuamente, como lo acabamos de leer. Entonces, nosotros nos acercamos a Dios por medio de un mejor pacto, por medio de una relación establecida por nuestro Señor Jesucristo, y es Jesús el fiador. Se lo voy a leer otra vez ahí en Hebreos capítulo 6. Es que el libro de Hebreos nos habla de este sacerdocio. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Dice: por tanto, Jesús es hecho fiador, ya leímos hasta el 21 hace rato, dice, pero en el 22 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no solamente fue establecido como un sacerdote según el orden de Melquisedec, no conforme al sacerdocio de Aarón. Ahora, es importante porque tal pareciera que Dios está desechando lo que él mismo estableció. No, es que son situaciones diferentes. Recordemos que el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio que Dios instruye a través de Moisés para el pueblo de Israel, es de la casa de Aarón, de la casa de Leví, pero el sacerdocio de Melquisedec es del orden de la casa de Judá. Entonces, porque es Jesús quien viene de la casa de Judá, no viene de la casa de Leví. Pero es curioso porque la comparación que hace la escritura aquí en el libro de Hebreos acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es hacia el orden de Melquisedec. Pero ¿quién es Melquisedec? ¿De dónde surge Melquisedec? Antes de ir a eso, déjame leerte en Hebreos capítulo 6. Perdón, déjame decirte algo antes de llegar a Hebreos capítulo 6. En el antiguo pacto, es decir, la ley de Moisés, no se podía perfeccionar nada. Ya lo leímos aquí en Hebreos 7. No se podía perfeccionar nada. El nuevo pacto, los sacerdotes no terminaban, perdón, en el antiguo pacto, los sacerdotes no terminaban con el pecado. Solamente era limpiado el pecado y cada año tenían que volver a ofrecer sacrificios y cada año tenían que ellos mismos ofrecer sacrificios para ellos mismos, para santificarse ellos mismos y poder presentarse como sacerdotes o sumos sacerdotes delante del Padre. Ellos necesitaban sacrificio para ser santificados delante del Padre. Ellos necesitaban el sello de la sangre del cordero que se sacrificaba para poder ser redimidos. En cambio, nuestro Señor Jesús es el cordero, es su sangre la que redime. Dios nos perdonó por completo por medio del sacrificio de Jesús. Nos da perdón, nos da redención, nos da un corazón nuevo, nos da vida eterna. Ya no vivimos bajo la ley de Moisés. Ya no estamos para cumplir la ley de Moisés como si estuviéramos obligados en una condición o en una sujeción para poder acceder al Padre por medio del perdón de nuestros pecados por lo bien que nos portamos. Ahora, esto no significa que los mandamientos del Señor o la vida de integridad y la vida moral y la vida de santidad no significa que no es importante para nosotros. Al contrario, o se vuelve más relevante o tiene más significado para nosotros porque no se trata de un corderito que sacrificamos para el del perdón de nuestros pecados, sino de Jesús mismo que se sacrificó y que su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Hoy estamos bajo su gracia. Hoy estamos bajo el mandato de la gracia para ser redimidos, para ser perdonados. Ahora sí, déjeme leer ahí en Hebreos capítulo 6. Y perdón si me muevo un poco rápido. La verdad es que necesito leerle todos estos pasajes para llegar a un punto que quiero compartir con ustedes. Ya estoy terminando, no se preocupe. Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20 dice, de la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo,
donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Hoy tenemos acceso hasta el trono, no solamente en el atrio, donde el pueblo se reunía y hacían fila para poder acceder a- al altar de bronce, perdón, se me fue por un momento, para poder tener acceso al altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios, donde estaban todos los sacerdotes, donde se purificaban ahí frente a la fuente de bronce y se limpiaban y se preparaban para entrar al lugar santo. Y entonces el pueblo tenía acceso al atrio y ahí se ofrecían los sacrificios en el atrio, en el altar de bronce. Ahí tenían acceso la gente y traían su sacrificio y eran presentados delante del Padre, delante de Dios, por medio de los sacerdotes que ofrecían o que recibían las ofrendas y que sacrificaban a los animales en el altar y lo ofrecían al fuego y apartaban la parte que correspondía y todo se quemaba ahí en el altar para ofrecerlo como un sacrificio delante de Dios. Entonces, en ese sentido, eh, el pueblo tenía acceso al atrio. Pero dice este pasaje que acabamos de leer de Hebreos capítulo 6, dice, no solamente tenemos acceso al atrio, tampoco solamente tenemos acceso al lugar santo. Recuerde que en el lugar santo entraban los sacerdotes, era donde estaban los panes sin levadura, donde se preparaba el incienso, era donde estaba el candelabro, donde estaba la mesa de la propiciación. Ahí estaba todo lo que los sacerdotes ahí oraban, ahí se preparaban. Y entonces el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Y el lugar santísimo tenía ahí como centro del lugar santísimo, como lo más relevante era el arca del pacto, que era donde Dios y su presencia se manifestaba. Ahí el sacerdote ofrecía sus oraciones, sus intercesiones por el pueblo, pero era solamente el arca del pacto, no era que representaba la presencia de Dios. Y con Moisés, la presencia de Dios ahí en el arca del pacto se manifestaba con una luz resplandeciente, pero en algunas ocasiones, no siempre, en algunas ocasiones se manifestaba de la misma manera con los sumos sacerdotes que entraban. Con Moisés sí, con Moisés entraba él cada vez que lo necesitaba, cada vez que necesitaba hablar con Dios, él entraba a ese lugar, tenía ese acceso, ese privilegio para poder entrar al lugar santísimo como parte de la instrucción que Dios le había dado a Moisés para mantener esta relación y la dirección del pueblo. Las instrucciones le recibía Moisés. Y ya había sacerdotes y ya había turnos de sumos sacerdotes. Y Moisés entraba. Pero ojo, Moisés entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y en el arca del pacto se manifestaba la presencia de Dios. Hoy, tú y yo no entramos solamente al lugar santísimo, entramos hasta el trono de Dios. No entramos a un lugar donde está un arca que representa la presencia de Dios. No, entramos hasta la misma presencia de Dios. Lo acabamos de leer. Acabamos de leer que tenemos entrada hasta el trono de Dios, donde está Dios mismo, por causa de Jesús que es el sumo sacerdote que nos permite entrar hasta el lugar. Es quitado el velo y podemos entrar hasta el trono de Dios porque Él nos ha dado esa oportunidad, porque tenemos un sacerdote diferente al sacerdocio de Aarón, de la casa de Leví. Es un sacerdocio diferente porque nosotros tenemos un sacerdote, perdón, conforme al orden de Melquisedec. Y quiero terminar con esto. ¿Qué es esto del sacerdocio de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo conforme al orden de Melquisedec? ¿Qué significa esto? Melquisedec es un hombre, es un personaje bíblico, es un personaje misterioso, dicen algunos, porque no sabemos mucho de él, porque aparece específicamente en un tiempo, aunque posteriormente lo menciona David en el Salmo 110, que ya leímos, pero solamente aparece en el libro de Génesis en un momento, en el capítulo 14. Y en este capítulo 14, del versículo 18 al versículo 20, dice lo siguiente. Recordemos el contexto. Abraham se llevaron a su sobrino Lot y a mucha gente de la casa de Lot. 4 reyes estaban poseyendo la tierra. Recuerden, la gente se adueñaba a través de la conquista, de la guerra, y Lot fue capturado junto con su familia y su gente fueron capturados y fueron llevados cautivos por 4 reyes.
Cuando Abraham se entera de esta situación, él consulta a Dios, Abraham consulta a Dios si debería de ir a salvar a su sobrino y a toda su casa y a todos sus siervos y a su ganado y todo lo que traía y todo lo que había perdido, Lot, si era conveniente ir y pelear esa batalla. Y Dios le dice, adelante, ve, pelea esta batalla, salva a tu sobrino. Entonces Abraham va, pelea, gana la batalla, regresa con el botín, y no solamente con el botín de la batalla ganada, de las cosas de Lot, sino que esos reyes habían sometido a otros pueblos, habían sometido a otras familias, y los habían llevado cautivos. Y todo eso que Abraham tomó, bueno, todo su campamento tomó, eh, para llevar de regreso a su tierra. Cuando viene de regreso, dice en el capítulo 14, versículo 18, cuando ya vienen de regreso, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Esto es importante primero, porque Melquisedec era rey de Salem, que significa, Salem significa paz, y se identifica con la Jerusalén posterior. Eh, es decir, este rey, no, este Melquisedec, no solamente era sacerdote, sino que también era rey. Y es importante porque la Biblia lo menciona como sacerdote del Dios Altísimo, el único y verdadero Dios, a quien nosotros servimos, en quien nosotros creemos. Este rey de Salem, este rey llamado Melquisedec, que es sumo sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec significa rey de justicia. ¿Por qué es importante que tengamos estos datos presentes? Porque Abraham, padre de la fe, padre del pueblo de Israel, le dio los diezmos, reconociendo la autoridad que tiene este sumo sacerdote, reconociendo la autoridad que tiene este rey. Ahora, Abraham no es un rey, es un padre de familia, pero es el hombre al que Dios escogió para levantar toda una nación y para darle al mundo salvación, porque es de ahí de donde vendría salvación a todo el mundo. De pronto separamos al pueblo de Israel de la iglesia de Dios, pero no hay tal cosa como una separación. Dios ya estableció desde Abraham esta salvación que daría al mundo y que de la descendencia de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham es alguien importante para Dios, pero el simbolismo que tiene Melquisedec es un simbolismo mayor, porque siendo padre de la fe, Abraham le da al sumo sacerdote sus diezmos, reconociendo la autoridad espiritual que tiene este sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote, en este encuentro que tiene con Abraham, saca pan y vino para compartir con Abraham y bendecirlo. Este asunto es relevante para ti y para mí, porque teológicamente Melquisedec representa o es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos antecedentes de cuál es la familia de Melquisedec. No nos habla de sus padres, no nos habla de sus abuelos, de su genealogía, a diferencia de la casa de Aarón, de la tribu de Leví, del sacerdocio que tenía que presentarse en Israel. Ese sacerdocio tenías que demostrar para ser sacerdote en el templo del Señor o en la casa del Señor. Tenías que demostrar que eras de la tribu de Leví y tendrías que demostrar que eras de la casa de Aarón. Perdón. En cambio, este sacerdote del orden de Melquisedec no nos dice de dónde viene. Y es lo mismo para nosotros, porque no tiene relevancia en el orden de Melquisedec, no tiene un peso significativo que sea de la casa de Leví o que de la casa de Judá, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, sino que tiene relevancia el ungimiento, la autorización, el respaldo que recibe desde el cielo el ser un sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, para nosotros, el carácter de Melquisedec es para nosotros importante. Si ahora sí regresa a Hebreos capítulo 7, dice, voy a leer del versículo 1 al 3, y ya estoy terminando, perdón, ya estoy al final de esta enseñanza. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo,
cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Estas características que acabamos de ver de Melquisedec son un símbolo, son un tipo de lo que Jesús representaría. Es un sacerdote, es el sumo sacerdote puesto por Dios para la redención de la humanidad, por medio del cual hoy nosotros podemos tener acceso al Padre y por medio de él, como máxima autoridad, como Rey de justicia, como Rey de paz, como Rey de Salem, como lo dice la palabra, que él fue puesto para que estuviera delante de nosotros, entre el Padre y nosotros, e interceder por nosotros para que pudiéramos presentarnos delante de Dios. Ahora, si nosotros consideramos que primero, consideramos que Melquisedec, su nombramiento es directo de parte de Dios, es sacerdote con vida indestructible, se ofreció a sí mismo una sola vez, santo, inocente, sin mancha, puede salvar perpetuamente y presenta delante del Padre un pacto nuevo. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo como fiador del sacrificio por nosotros. Él es el garante de que nuestra salvación es válida, que nos somos aceptados delante de Dios. Él es la garantía, no nosotros, no lo que hacemos, no cómo vivimos, no la forma en que nos desarrollamos, no la forma en cómo nos expresamos, sino que Jesús es el garante, Él es la garantía, Él es el fiador de que somos salvos, porque Él es nuestro sumo sacerdote y Él nos presenta delante del Padre y podemos tener acceso ya al Padre por lo que Jesucristo hizo. Jesús vive para siempre, intercede por ti. Puedes acercarte a Dios con confianza porque Jesús está delante del Padre, está a la diestra de él. Bueno, cuando digo delante del Padre, está a su lado, está intercediendo por nosotros, está presentando tus causas, está presentando tus peticiones para que podamos encontrar en nuestro Señor la bendición, la salvación que Él nos otorga por medio de la redención que Cristo hizo por nosotros. Porque no solamente Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sino Jesús mismo es el sacrificio que se ofrece a sí mismo para darnos redención y darnos salvación por medio de él. Hoy nosotros tenemos acceso al Padre. Hoy tú y yo podemos presentarnos delante del Padre. Hoy tú y yo tenemos a alguien que intercede por nosotros delante del Padre. No hay nadie, no hay otro intercesor. No hay nadie que pueda interceder por nosotros delante de Dios. Solo Jesucristo el justo. Solo Él puede interceder por nosotros, porque Él es el Rey de justicia, porque Él es el Rey de paz, porque Él es el que intercede delante del Padre. Es el mismo sacrificio, es su misma sangre la que hace que el sacrificio sea válido para la redención de nuestros pecados. Entonces, si nosotros tenemos hoy acceso a esa salvación, si hoy nosotros tenemos esa garantía de poder presentarnos delante de Dios, podemos estar seguros de que el sacerdocio al que pertenecemos, como lo dice Pedro, otra vez vuelvo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y déjeme leerlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 11, dice, mas vosotros, dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Creo que el apóstol Pedro concluye perfectamente en esto que quiero decir, que hoy nosotros no éramos parte de esta enorme bendición, ni éramos partícipes de este sacerdocio, ni éramos parte de la salvación que nos había sido, de la cual no teníamos conocimiento ni acercamiento, pero que Dios ya nos había predestinado, como lo dice Efesios, y que ahora hemos alcanzado y que ahora hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros no éramos parte de un pueblo porque se nos consideraba como gentiles, se nos consideraba como ajenos, pero claramente hoy somos parte del pueblo de Dios. Anteriormente no éramos dignos de alcanzar misericordia,
Pero Jesús nos hace dignos por medio de mirarlo a Él, por medio de acercarnos a Él, por medio de buscarlo a Él para salvación y tener comunión con Él, para ahora presentarnos del Padre como pueblo suyo, como santos suyos, como nación santa, como linaje escogido, como real sacerdocio, como pueblo adquirido por Dios. Y en esa condición, no porque el Señor nos haya desechado anteriormente, sino al contrario, nos ha dado salvación y nos ha acercado a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos acceso al Padre. Y es clarísimo Pedro. Pedro dice, bueno, si antes no teníamos parte de esto, y ahora lo tenemos. Si antes fuimos extranjeros y peregrinos, pero ahora ya no lo somos. Por favor, abstengaos de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Que nuestras vidas sean transformadas desde nuestros pensamientos y desde la manera en que concebimos nuestras vidas. Hermano, deje que el Espíritu Santo, hermana, deje que el Espíritu Santo hable directamente a nuestras vidas para que podamos entender el estilo de vida que nosotros vivimos y corregirnos. El Señor corregirá y nos mostrará en qué estamos equivocados, nos mostrará las fallas, los errores en los que nos encontramos, pero siempre, siempre alcanzaremos salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo a quienes hayamos creído en Él. La invitación es esa. Cree, cree en Jesús. Él es el sumo sacerdote. Él es el que se ofreció en sacrificio por tus pecados, por los míos. Él es el que está ahora a la diestra del Padre. Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros, con las cosas que a veces nosotros no alcanzamos a entender. Pero que no solamente eso, sino que nos da acceso hasta el trono de Dios para el que alcancemos gracia y misericordia en el momento que lo necesitamos. Por eso, no es una relación de tiempos, no es una relación de momentos la que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nuestra relación con Él es permanente, es para siempre, porque está completa, porque ha sido perfecta, porque no hay nada más que añadir, más que nosotros poder creer que lo que Él hizo nos da oportunidad de presentarnos delante de Dios como ese pueblo que el apóstol Pedro llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, Axa? ¿Para qué es todo ese mitote? ¿Para qué toda esa onda de la religión y de acercarse a Dios y de creer en Jesús? Dice el apóstol Pedro, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, la razón de ser alcanzados, de ser salvos, de formar parte de esa nación santa, de ese real sacerdocio, la razón es simple: poder compartir con otros que todavía están en tinieblas, poder anunciar a otros que todavía no conocen de este sumo sacerdote y de lo que hizo en la cruz para darnos salvación, para que ellos también puedan conocerle, para que podamos compartirles de las virtudes de este sumo sacerdote, de este gran Rey de reyes y Señor de señores, del alfa y del omega, del principio y el fin, del autor y consumador de la fe, del pan de vida, de la fuente de agua viva, de la puerta estrecha, de la puerta que nos da salvación, del camino que nos lleva a la verdad y que nos acerca al Padre. Es Jesús. Y son sus virtudes, y son su plenitud. Son todas las cosas que Jesús es y que todas las cosas que Jesús hace. Son las cosas que nosotros anunciamos. Por eso nosotros hoy podemos tener parte de ese sacerdocio, o somos parte de ese sacerdocio según el orden de Melquisedec. No es un sacerdocio religioso, no es un sacerdocio litúrgico, no es un sacerdocio que tiene que guardar la liturgia del sacerdocio de la casa de Leví. No, 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 ni es el atuendo, ni es la vestimenta, no, es Jesús. Es Jesús en nosotros. Es Jesús actuando en nosotros, es Jesús cambiando nuestro entendimiento, es Jesús renovando nuestras fuerzas, es Jesús sanando nuestros cuerpos, es Jesús el que da vida a nuestras vidas, el que llena nuestros huecos, el que llena nuestros vacíos, el que da claridad a nuestros pensamientos, el que guía nuestros pasos. Se trata de Él, siempre se ha tratado de Él. Y por eso nosotros formamos parte de ese sacerdocio, por eso nosotros formamos parte de esa salvación, para anunciar esas mismas virtudes que tú y yo ya conocemos, para aquellos que todavía están en tinieblas. Este foro, esta página, este perfil, estos videos, son para poder compartir esas virtudes.
que otros puedan saber de quién estamos hablando cada 8 días, cada martes, cada domingo. ¿A quién le estamos? A aquellos que puedan escuchar este video, aquellos que puedan escuchar este mensaje, que puedan saber que es Jesús, ese sumo sacerdote que ahora está a la diestra del Padre y que intercede por nosotros y que nos da cabida para poder llegar hasta el Padre por medio de Él. Nadie viene al Padre, dice Jesús. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y es en Él en el que confiamos. Su sacerdocio es único. Su sacerdocio es inquebrantable, es permanente, es para siempre. Y por eso podemos venir a Dios Padre solo y únicamente por medio de Jesús. No hay otro intercesor, no hay otro mediador, no hay otra manera de llegar al Padre. No hay otro camino. No es cierto eso de que todos los caminos llevan a Roma y que todas las religiones llevan a Dios. Eso no es cierto. El único camino para llegar al Padre es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que cumplió con todos los requisitos, con todos los mandatos, con todas las instrucciones para convertirse, para dar testimonio de que Él era de quien se había hablado antes, desde Génesis. Desde el Génesis capítulo 14, cuando aparece ahí con Abraham, y después el mismo David lo menciona, sabiendo que vendría de su descendencia, pero él lo llama Señor en el Salmo 110, y después lo encontramos con una clara explicación en el Nuevo Testamento, desde los Evangelios hasta el libro de Hebreos, y más todavía en Apocalipsis, cuando nos habla de este sumo sacerdote que vendrá nuevamente por su pueblo. Entonces entendemos que ese Jesús, que siempre estuvo ahí, que siempre estuvo presente, también tuvo la atención y el cuidado de llamar a tu corazón y venir a tu vida. Entonces, hermano, hermana, si tú has creído, no tienes por qué dudar o tienes por qué pensar que el Señor no tiene la atención o el cuidado de escuchar tus oraciones. Él escucha tus oraciones. Él escucha tu intercesión. Él no está tan ocupado para no atenderte. No lo vas a distraer de sus múltiples ocupaciones y vas a causar un caos en otro lado para que el Señor Jesús atienda tus nimiedades o tus cosas insignificantes. No, Él está ahí, atento a tu clamor. Él está ahí, atento a tu oración. Él está ahí para escuchar lo que hay en tu corazón y para tratar contigo desde adentro, para enseñarnos a vivir la vida que Él espera de nosotros, para traer luz y entendimiento al conocimiento de la verdad y lo que la Biblia nos explica y enseña de acuerdo a quién es nuestro Señor Jesús. Vamos a terminar aquí. Hay mucho que decir acerca de esto. ¿Y por qué tiene que ver esto del sumo sacerdote, del sacerdocio de Jesús conforme al orden de Melquisedec con nosotros? De eso estamos hablando. Se trata de reflejar a Cristo. Se trata de mostrar no que tenemos una religión cristiana, sino que tenemos a Cristo en el corazón. Y necesitamos conocer quién es Jesús y lo que Jesús hace y lo que Jesús ha hecho y hará por ti y por mí, para que podamos manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que también otros sean llamados de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vamos a orar aquí. Yo doy gracias a Dios por tu vida, por escuchar estas transmisiones, ya sea en vivo o ya sea diferido. Pero gracias también por seguirnos en YouTube. Y estas transmisiones que tenemos aquí también las mandamos a YouTube y ahí puedes escucharlas también. Yo espero que esta palabra te edifique. Yo espero que esta palabra abra tu entendimiento y que veas que no estás solo, que Jesús permanentemente está ahí contigo, que su obra está completa, que su sacerdocio es pleno y no es un sacerdocio de religiosidad, sino que es un sacerdocio de transformación y de cambio desde nuestro interior, en nuestro ser interior, en nuestros pensamientos, para que seamos más a la imagen y semejanza de la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. En ese proceso estamos, en esa transformación, en ese cambio. Escuchemos lo que nuestro Señor Jesús ha dicho, ha hecho y cómo se manifiesta para nosotros todas sus enseñanzas y su palabra. Y esa transformación y ese cambio y esas virtudes que Jesús ha manifestado para con nosotros, que nos han transformado, también sean para otros, para aquellos que aún no le han conocido o no le han escuchado. Amén. Vamos a orar, que la palabra de Dios tenga un efecto en tu vida, que cambie tu manera de ver las cosas y que puedas acercarte hasta el trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, en el cual tienes acceso para presentar tus peticiones delante de Él. Oremos, vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, gracias porque tú eres bueno,
Yo te pido que cada hermano y hermana que escuche este mensaje sea muy bendecido y podamos asimilar con claridad quién tú eres, Jesús, porque eres un sacerdote conforme al orden de Melquisedec, y cuál en qué nos beneficia a nosotros, en qué nos ayuda, cómo es que eso transforma nuestras vidas y de qué manera nos bendice todo eso. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tu palabra no caiga a tierra sin que toque el corazón de la vida de cada uno de nosotros y de los que escuchamos este mensaje y seamos transformados para la gloria de tu nombre. Que vengamos a tu luz admirable, que las virtudes de ti, Señor, que nos has llamado a un cambio, a la luz, salir de las tinieblas, transforme nuestras vidas conforme a tu voluntad y seamos más, Señor, un reflejo de ti para que otros más también escuchen, también atiendan las virtudes de lo que tú has hecho, de lo que cómo tú te has manifestado a este mundo, lo que hiciste en este mundo y que ellos también puedan disfrutar de la salvación que nos has otorgado a nosotros. Gracias, Señor Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Amén. Pues si es la primera vez que escuchas este mensaje, si es la primera vez que escuchas acerca de Jesús y ha inquietado tu corazón el querer formar parte de lo que Jesús llama a su cuerpo, de lo que Jesús llama a su iglesia, y te inquieta aprender más de Él y saber más de Él, y estás dispuesto a abrir tu corazón para que Jesús venga a tu vida, yo te invito a que ahí donde estás puedas decirle a Dios, puedas decirle a Jesús: ven a mi corazón, perdona mis pecados, ayúdame, ayúdame a cambiar, a ser transformado, a renovar mi vida. Ven a mi corazón y hazme tu hijo. Me arrepiento de mis pecados. ¿Puedes hacer eso? ¿Te gustaría hacer esa oración? Yo te ayudo. Aquí donde estamos, ahí donde estás, solamente abre tu boca, que tu voz puedas tú escucharla como si yo estuviera frente a ti ahí en tu casa, en tu habitación o en tu auto, donde estés escuchando este mensaje. Y ahí donde estás, tuvieras que decírmelo de manera que yo te escuche. Así es que ahí donde estás, repite esta oración. Este es el día de salvación. Este es el día de tu salvación. Y vamos a pedirle perdón a Dios por todos tus pecados. Vamos a pedirle perdón a Dios para que Él tome tu vida y restaure tu vida por completo. Y lo que hemos escuchado que Jesús hizo por nosotros, siendo sumo sacerdote, suceda en tu vida y puedas experimentar en tu vida un cambio, una transformación, una renovación por medio del perdón que Dios te otorga. Así es que repite después de mí: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Sé que he fallado y que he cometido faltas, que he cometido pecados que han ofendido tu nombre. Hoy, Señor, quiero pedirte que toques mi vida, que me des claridad a mis pensamientos, que yo pueda reconocer, Señor, en qué he fallado y las cosas que necesito cambiar, las actitudes, los pensamientos, los hábitos, el comportamiento que en mi vida me aleja de ti. Hoy te pido que me perdones. Sé que he ofendido tu nombre porque reconozco que he pecado, pero también reconozco que tú fuiste a la cruz del Calvario para perdonarme, para ocupar mi lugar y que yo pudiera ser redimido, pues tú has intercedido delante del Padre por mi salvación. Perdóname, Jesús. Ven a mi corazón, ven a mi vida. Reconozco lo que hiciste en la cruz. Reconozco que moriste en la cruz por mí, pero también reconozco que resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre, como lo hemos leído hoy. Ven, Señor Jesús, límpiame de mi maldad. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te reconozco como el Señor de mi vida, porque tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el que ha dado vida nueva a quien Él cree. Ven, Jesús, a mi vida y dame esa vida nueva. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Si tú acabas de hacer esta oración por primera vez o te acabas de identificar con el Señor, con esta oración para abrirle tu corazón, te invito a que me envíes un mensaje, ya sea que lo dejes aquí, abajo del video, en la caja de los comentarios, o a través de un mensaje personal y me hagas saber que has hecho esta oración por primera vez y quisiéramos hacerte llegar algún material que te ayude a permanecer y a crecer espiritualmente. Y que nos sigas escuchando, porque seguramente seguirás aprendiendo cosas que necesitas para fortalecer tu fe y acercarte más a Jesucristo. Bendigo tu vida, para mí es un placer saludarte. Gracias por acompañarnos, estaré leyendo sus mensajes, estaré leyendo los likes que nos han dejado por aquí. Ya
Vi a algunos, vi a varios que pasaron por aquí, nos dejaron su like y nos dejaron sus comentarios. Gracias, de verdad. Les envío un fuerte abrazo a donde están, a donde se encuentren. Bendigo sus vidas. Pido al Señor que bendiga sus vidas completamente, que encuentren fortaleza en Cristo Jesús y que llenen sus vidas de la plenitud y de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Sean muy bendecidos. Por ahí estamos compartiendo también, ya terminamos la enseñanza, pero para que ustedes lo sepan y lo tengan presente, tenemos unos libros que están en Amazon. Puedes buscarlos aquí en el perfil. Por ahí están las ligas para llegar a Amazon y conseguir los libros que hemos compartido. Son libros interesantes. Uno se llama La iglesia en tu casa. Es cómo restaurar el altar en tu casa para que puedas orar, para que puedas buscar a Dios, ya sea en familia o empezando tú solo. A lo mejor eres el único que ha creído en tu casa en Jesús y eres el único que puede empezar ahora a tener un tiempo de oración y un tiempo de exaltación a Jesús y ir poco a poco añadiendo a tu familia para que ellos también busquen al Señor desde ahí, desde ese altar que tú puedas levantar en tu casa. Hay otro que se llama Cada año comenzamos de nuevo, como una pregunta, pensando en que cada año las cosas, esperamos que algo cambie, que algo mejore y termine el año y parece que todo termina igual. Es una serie de enseñanzas, una serie de promesas, una serie de instrucciones de la palabra que nos hacen pensar que cada año no es que podamos empezar o que cada ciclo, cada tiempo sea como un reinicio de todo, un borrón y cuenta nueva. Es una manera de compartir contigo de que no importa en qué época del año estés, no importa en qué situación te encuentres, no importa cuántas veces lo hayas intentado, Dios está ahí para respaldarte y no siempre es empezar de nuevo. A veces empezamos de donde nos quedamos con la ayuda del Señor, con una restauración de lo que se ha hecho hasta ahora para ir teniendo una vida mejor. Y los otros dos libros que se los he enseñado aquí, que es el de Solo, que es un libro de acompañamiento para quienes están en el ministerio, y el otro libro que se llama Fe. Ese libro es una enseñanza acerca de lo que yo creo acerca de lo que es la fe y cómo funciona la fe, no como esa varita mágica que concede deseos, sino como el don, el regalo que Dios nos ha dado para transformar nuestras vidas y aferrarnos a Dios con convicción para que nuestras vidas sean una vida plena, tengan una vida plena, una plenitud, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Así es que ahí están esos libros, estamos por compartir otros más, también están las canciones en Spotify, en YouTube, en Apple Music, en todas las plataformas de música, ahí están las canciones, hay alabanza, hay adoración, hay corridos y banda, hay otro tipo de canciones que también te pueden dar una reflexión o hacerte meditar un poquito más en lo que Dios quiere para tu vida. Un abrazo bien grande, les agradezco su compañía, les agradezco su tiempo y que nos permitan llegar a sus hogares y estar con ustedes en esta oportunidad de encontrarnos en estas transmisiones. Gracias, de verdad, les agradezco su compañía, les agradezco sus saludos, sus comentarios, compartan el video, dejen un like, vayan a nuestros canales de YouTube, son 3 canales en YouTube, es Comunidad Evangélica Manto Nuevo, el otro que está mi nombre, como aquí, como el perfil, y el otro que se llama Original Manto Nuevo. Hay muchos videos ahí, hay mucha información, hay muchas prédicas, enseñanzas que te pueden edificar y que pueden ayudarte a acercarte más a Dios. Dios te bendiga, un abrazo bien grande para todos, nos vemos hasta la próxima.